Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mi deseo es que la bendita paz y la gracia incomparable de nuestro Señor Jesucristo mora y gobierne en sus corazones. Le doy muchas gracias a nuestro Dios por concederme esta bendición tan grande de poder compartir con ustedes una enseñanza de la bendita palabra de nuestro Dios en este día 31 de mayo de este año 2020. El título de esta enseñanza es Andad como sabios y está basada en el libro de los Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Y dice así: para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. En el versículo 1 de este capítulo 5 de los Efesios, el Espíritu Santo, a través del apóstol San Pablo, nos aconseja y nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por la bendita gracia de nuestro Dios, nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Padre que está en los cielos. Y en la primera de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 17, dice que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es el solo sabio. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos ser sabios, debemos vivir sabiamente. Y vivir sabiamente es vivir conforme nos ordena la bendita palabra de nuestro Dios. El apóstol San Pablo también aconseja a Timoteo y le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos da sabiduría. Y nosotros vamos a vivir sabiamente cuando vivamos conforme nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Ahora, en este capítulo 5 de Efesios que hemos leído, dice el versículo 2, dice: vivan en amor, que significa que debemos tratar a todos con amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La verdadera felicidad, hermanos, es cuando nosotros vivimos en amor. Cuando en un hogar, en una familia, en una iglesia, vivimos en amor, esa es la verdadera felicidad. En el versículo 3 y 4 de este capítulo, también dice que debemos portarnos como corresponde al pueblo santo de Dios, que ni siquiera se nombre entre nosotros la fornicación, ni ninguna clase de impureza o avaricia, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías. Truhanerías significa palabras vulgares. Dice: más bien, debemos alabar a nuestro Dios dándole gracias por sus beneficios. Alabado sea nuestro Dios. ¿Por qué? En el versículo 5 y 6 dice que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y por estas cosas de pecado viene el terrible castigo de Dios sobre los hijos
de desobediencia. Por lo cual, hermanos, es muy importante que nosotros atendamos a la palabra bendita de Dios y que nosotros, como hijos de Dios, con la ayuda de nuestro Dios, vivamos una vida en santidad, vivamos sabiamente. En los textos que hemos leído como base de esta enseñanza, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, aconseja y dice: miren cómo andan, que significa tengan mucho cuidado cómo se comportan, cómo actúan. Vivan no como necios, sino como sabios. Vivir como sabios significa pensar bien lo que hacemos o lo que vamos a hacer. Antes de que usted haga algo, vivir como sabio significa que lo piense bien lo que va a hacer. Porque recordemos que todas nuestras acciones, buenas o malas, tienen consecuencia para bien o para mal. Amén. Ahora, otra de las formas de vivir sabiamente, aparte de vivir en amor, aparte de apartarnos del pecado, otra forma de vivir sabiamente es redimir el tiempo, que nos dice el versículo 16 de este capítulo. Redimir el tiempo significa aprovechar bien el tiempo, no desperdiciar el tiempo. Miren, muchas cosas que llegamos a perder, las podemos recuperar. Si usted pierde algún objeto, algún celular, pues trabaja y lo vuelve a recuperar. Pero el tiempo ya no se recupera. Por eso dice la Escritura que una de las formas de vivir sabiamente es redimir el tiempo, aprovechar bien el tiempo. En otras versiones de la palabra de Dios, en este texto dice que debemos aprovechar este tiempo decisivo. Y también en otra versión dice aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando para hacer el bien, porque estamos viviendo días malos. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Miren, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debemos nosotros aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando en estos días en que las autoridades terrenas han ordenado el confinamiento de las personas en este país. Muchos de los hermanos no están trabajando por causa de este confinamiento que hay en el país. Tanto hermanos como hermanas, los jóvenes no están yendo a las escuelas por causa de esto. Pero yo pienso, hermanos, que esta es una oportunidad que Dios nos está dando para que las familias se unifiquen. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, hay muchas familias que por causa de que los padres trabajan, que los hijos estudian o que están en diferentes actividades, solamente se veían, pues ya en las noches no había convivencia en las familias. Pero hoy, hermanos, Dios nos está dando la oportunidad a muchas familias de que las familias se unifiquen. Bendito sea nuestro Dios. Que las familias convivan. Miren, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Malaquías, en el capítulo 4,
versículos 5 y 6 dice así: He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Entonces vemos que la voluntad de Dios es que las familias estén unidas. Amén, hermanos. Que el padre con la esposa estén en armonía. Que los padres con los hijos estén en armonía. Que los hijos con los padres estén en armonía, en unidad perfecta. Porque recordemos lo que dice el Salmo 133, que cuando hay armonía, cuando hay unidad en la familia, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta palabra nos habla de la reconciliación entre los padres y los hijos. Alabado sea nuestro Dios. Miren, hay hogares donde los hijos guardan cierto resentimiento en su corazón porque sienten que sus padres no los atendieron, no estuvieron con ellos en etapas difíciles de su vida, y los padres no los pudieron atender, no pudieron estar con ellos por causa del trabajo, por causa de muchas actividades, y hay muchos hogares que están en esta situación. Pero este tiempo que Dios permite, porque nada sucede al hombre si Dios no lo permite. Y en Romanos 8:28 dice la palabra bendita de Dios, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hermanos, esto que estamos viviendo, yo siento, entiendo que es la oportunidad que Dios nos está dando para que las familias se unifiquen. Para que, hermanos, si hay algún resentimiento en el corazón de los hijos hacia los padres o de los padres hacia los hijos, es el momento que Dios nos está dando para que se reconcilien los padres con los hijos con los padres, y que haya unidad, porque la voluntad de Dios es que las familias estemos unidas por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Pero también este tiempo que Dios nos está dando es, hermanos, para que también nosotros como padres cumplamos con la orden que nuestro Dios nos dio de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si usted tiene allí a sus hijos, enséñelos en la bendita palabra de nuestro Dios. Instrúyalos en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aprovechemos este tiempo que Dios nos está dando. Ahí tenemos a la familia. Hermanos, hablemos la palabra bendita de nuestro Dios. Que nuestros hijos sean instruidos en la disciplina y amonestación de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, vivir como sabios es que también nosotros sepamos cómo convivir en familia. En estos días se oyen las noticias
que, hermanos, ha crecido la violencia intrafamiliar. Hay, hermanos, hogares donde hay pleitos y contiendas, pero nosotros como hijos de Dios debemos vivir sabiamente. Debemos, hermanos, saber cómo convivir en la familia. Que en estos días que está reunida la familia, no solamente en estos días, sino siempre vivamos en paz y en armonía. Bendito sea nuestro Dios. Debemos ser pacientes. En el libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 29, dice la palabra bendita de Dios, que el que tarde se aira es grande de entendimiento, es de mucha inteligencia, mas el corto de espíritu engrandece el desatino. O sea, el que pronto se enoja, el que pronto se aira, comete muchos errores. Por eso la palabra bendita de Dios dice también en el libro de Santiago que todo hombre debe ser pronto para oír, pero tardío para hablar y tardío para enojarse. Bendito sea nuestro Dios. También la palabra bendita de Dios nos dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nosotros, hermanos, como sabios, como hijos de Dios, debemos vivir sabiamente, en paz, en armonía, ser pacientes, pedirle al Señor que nos ayude para refrenar nuestra lengua, porque por causa de no refrenar la lengua se cometen muchos errores. Hablamos cosas que, hermanos, causan problemas en la familia, que nos causan problemas en nuestra vida. Debemos pedirle a nuestro Dios que Dios nos ayude en nuestra forma de hablar. Alabado sea nuestro Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 14 al 17, dice que donde hay envidia amarga y contención, hermanos, ahí no está la sabiduría de Dios, sino la sabiduría que es terrena, animal y diabólica. Porque la sabiduría que desciende de lo alto es pura, es benigna, es pacífica, es modesta, es llena de buenos frutos. Bendito sea nuestro Dios. El que tiene la sabiduría de Dios es un hermano, una hermana pacífico, modesto, que busca la paz con todos, y esa sabiduría la debemos de tener. Y dice también en este libro de Santiago que si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios le va a dar abundante sabiduría. Como hijos de Dios debemos vivir sabiamente. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano y amada hermana, si nosotros no hemos vivido sabiamente y nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual y hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, o hemos hablado mal, hemos hablado malas palabras, como dice la palabra de Dios, que quizás hemos hablado palabras torpes, truanerías que son vulgaridades. Esas cosas no convienen como hijos de Dios. Y si estas cosas hemos hecho y esto nos ha causado problemas en nuestro hogar, en nuestra familia, hoy es el día que ha hecho nuestro Dios. Y debemos buscar la paz. Debemos pedirle a nuestro Dios que nos dé de su sabiduría divina, que vivamos sabiamente, que aprovechemos bien el tiempo que Dios nos está dando en estos días, que aprovechemos el tiempo de, hermanos, hablar la palabra de nuestro Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, que aprovechemos el tiempo de buscar a Dios, de alabar su santo nombre. Ese es el tiempo que Dios nos ha dado.
Y hermanos, debemos aprovecharlo. Ahorita que estamos reunidos en familia, si hay algún resentimiento entre los padres con los hijos, o los hijos con los padres, o entre el esposo con la esposa, hoy es el día que ha hecho nuestro Dios, y reconciliémonos, busquemos la paz, vivamos como sabios, porque los días son malos. Quitemos de nuestro corazón todo orgullo, todo resentimiento, y busquemos la paz los unos con los otros, porque recordemos lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios en Hebreos 12:14: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a mi Señor Jesucristo. Amada iglesia de Cristo, Cristo viene. Alabado sea nuestro Dios. Y hemos oído lo que dice en el libro de Malaquías, que hermanos, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Dice, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad, que vivamos, hermanos, una vida santa, agradable ante los ojos de nuestro Dios. La voluntad de Dios es que vivamos en paz y en armonía en la familia, en la iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que el esposo viva en paz y armonía con su esposa. Que los hijos vivan en paz y en armonía con sus padres. Que los padres vivan en paz y en armonía con sus hijos. Que en la iglesia vivamos en paz y en armonía. Cristo viene. Y sin santidad nadie verá a mi Señor Jesucristo. Vivir sabiamente es vivir en paz con todos y en santidad. Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mi deseo es que la bendita paz y la gracia incomparable de mi Señor Jesucristo more y gobierne en sus corazones. Que mi Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor. Pidamos en estos momentos que Dios nos llene de su sabiduría divina. Pidámosle con todo el corazón. Oremos a nuestro Dios, ahí en su hogar, los que me están viendo, en sus familias. Pidamos al Señor que nos llene de su sabiduría divina. Que Dios nos bendiga a todos.